Cuando tú has venido, la vida empezó. Cuando tú te fuiste, la vida siguió. Ahora quieren matarla y esta vida no muere, porque corre por las venas de tu pueblo. Señor de la vida, del principio y del final. Sean bienvenidos, hermanos, estamos de nuevo en este espacio de reflexión de Viviendo la Espiritualidad Ecológica a través de Radio YSAX. Pues estamos reflexionando sobre la semana pasada, sobre siempre el documento de Laudato Si del Papa Francisco, sobre la debilidad de las reacciones políticas y económicas y sociales ante toda esta situación de inequidad y de destrucción del medio ambiente. Estamos en los numerales 54 y 55, donde en ellos el Papa plantea una situación muy difícil, donde siempre que el capital tiene el poder para mover voluntades políticas, tiene el poder para mover voluntades de todo tipo, de tal manera que siempre el capital logra sus intereses. Ahora hemos reflexionado también sobre los gobiernos que tienen una respuesta muy débil en cuanto a legalidad, en cuanto a la acción judicial, en detrimento, ¿verdad?, de esa legalidad que pueda poner en orden algunas empresas. En nuestros países que están en camino de desarrollo muchas veces se tiene este problema. Continuamos pues en esta reflexión. Tenemos el numeral 56 y 55 y 56 que seguirán hablando sobre esta realidad que el Papa señala, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde prima una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas. Muchos dirán que no tienen conciencia de realizar acciones inmorales, porque la distracción constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito. Por eso hoy cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertido en regla absoluta. Es decir, el Papa nos está poniendo en este contexto de que no es posible que siga la degradación humana y la degradación ética, la degradación social, porque eso seguirá aumentando la degradación ambiental. En pocas palabras, es un problema de ética. Todo lo que tiene que ver con contaminación, todo lo que tiene que ver con destrucción del ambiente, todo lo que tiene que ver con explotación de recursos de manera irregulada o de manera abusiva, es en el fondo también un problema de ética. No es solo un problema de justicia, no es solo un problema de cuestiones económicas, sino que es un problema de cuestiones éticas. Es decir, que no estamos viendo el bienestar de todos, ¿verdad? Nos estamos saltando algunas limitaciones que por ética, que por moral se deben de tener, y este deterioro hace que muchas veces se vean arriesgados nuestros parajes medioambientales, nuestros bienes ambientales, como el agua, como el aire, como la misma tierra, la cosecha, la naturaleza, los animales, se ven en reducción, muchos de ellos. Entonces es importante que nos demos cuenta que no solo es el capital, no hay que divinizar el capital se está volviendo un ídolo en la sociedad, y no debemos de permitir que el capital, que el dinero tome el lugar de Dios. Dios solo es un solo Dios, nuestro Señor, que ha creado todo y que nos ha puesto como administradores de esa creación, cuidándola, cosechándola, cultivándola. En este sentido, continúa pues el Papa: es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones.
La guerra siempre produce daños graves al ambiente o al medio ambiente y a la riqueza cultural de las poblaciones. Y los riesgos se agigantan cuando se piensa en las armas nucleares o en las armas biológicas, porque a pesar de que determinados acuerdos internacionales prohíban la guerra química, bacteriológica y biológica, de hecho en el laboratorio se siga investigando para el desarrollo de nuestras armas ofensivas capaces de alterar los equilibrios naturales. El Papa pues está tratando de hacer ver que nos vamos encaminando a situaciones de guerra por los mismos recursos naturales que son ambicionados: el oro, el coltán, la plata, cobre, bronce, en fin, todos estos materiales que sirven para la construcción, que sirven para la electrónica, pueden empezar a ser también, bueno, y el agua cuando escasea empezará a ser un motivo de guerra. Sin embargo, hace una crítica muy importante el Papa aquí, que dice que muchas guerras se disfrazan detrás de nobles reivindicaciones democráticas. Esta es una situación que el pueblo debe tener mucho cuidado, ¿verdad? Las guerras nunca son las salidas. Por mucha democracia que se prometa a un país, se vuelve una invasión en todo caso. Que otras frentes militares entren a un país para reivindicar la democracia, entre comillas, ¿verdad? Es un abuso de poder y es una invasión en todo caso. Y el Papa dice, no se puede hacer que la guerra se promueva aun cuando el fin sea nobles reivindicaciones, pero eso es un disfraz. Toda guerra hace un daño ecológico, toda guerra hace un daño social y un daño humano y debe de evitarse, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de armas nucleares o armas biológicas que desequilibran la naturaleza y el ambiente social y que son armas de destrucción masiva. Continúa el Papa en el numeral 57, se requiere de la política una mayor atención para prevenir y resolver las causas que puedan organizar nuevos conflictos, pero el poder conectado con las finanzas es el que más se resiste a este esfuerzo, y los diseños políticos no suelen tener amplitud de mira. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervención cuando era urgente y necesario hacerla? Esto es importante, ¿verdad? El poder y el dinero están manipulando incluso los gobiernos, los estados. ¿De qué sirve, dice el Papa, al final tener un poder si va a ser recordado como una incapacidad? Bueno, eso pasa muchas veces en nuestros países cuando a algunos partidos políticos se les ha dado el poder político y manejan el capital y al final terminan siendo recordados como instituciones políticas incapaces, personas incapaces que no hicieron más que dañar al país, que no hicieron más que vender al país, que no hicieron más que engañar, ¿verdad? En nombre de nobles reivindicaciones también, ¿verdad? Esto sucede en nuestros países de Latinoamérica. Vamos entonces ahora a darnos cuenta con estos dos primeros numerales que en el fondo es el sistema económico el que ha promovido todo este tipo de desigualdades, de inequidades, que ha hecho también incapaz a los países, a los gobiernos, a los estados de resolver los problemas medioambientales y sociales que existen en nuestros países. Es importante que se redescubra de nuevo la participación ciudadana. Es importante que descubramos o que nos interesemos nosotros por todas estas situaciones, todos estos problemas, para lograr cambiar. Mucha gente dice, no, es que es imposible, nunca se va a cambiar, no se puede hacer. Claro que sí se puede hacer en la medida que todos nosotros busquemos un rumbo y busquemos una manera de expresar nuestras ideas y hagamos que las instituciones funcionen en favor de la sociedad y del bien común. Continuando con esta reflexión en los numerales 58 y 59, el Papa va a dar por finalizada esta parte y precisamente este capítulo que hemos reflexionado durante ya más o menos 11 programas, y dice de la siguiente manera, el número 58:
En algunos países hay ejemplos posibles de logros en las mejoras del ambiente, como la purificación de algunos ríos que han estado contaminados durante muchas décadas, o la recuperación de bosques autóctonos, o el embellecimiento de paisajes con obras de saneamiento ambiental, o proyectos edilicios de gran valor estético. A veces en la producción de energía no contaminante, en la mejora de transporte público. Estas acciones no resuelven los problemas globales, pero confirman que el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente, como ha sido creado para amar. En medio de sus límites brotan inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado. Qué importante es en este sentido redescubrirnos a nosotros mismos como personas capaces de hacer una intervención humana en armonía, porque hemos sido creados en armonía. Nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo es una armonía de seres vivos, y cuando tomamos conciencia de esto, también tomamos conciencia de que tenemos que ser seres vivos en armonía con otros seres vivos. Por ejemplo, nuestras células, todas las células son seres vivos, respiran, mueren, ¿verdad? Tienen vida, y en armonía hacen que nuestra corporeidad exista y que nuestro espíritu pueda manifestarse a través de esa corporeidad, porque tienen la fuerza y la gracia del Espíritu Santo que da vida, y bajo el bautismo tenemos la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, la presencia de Dios, divinizados en este sentido. Nuestra humanidad viva, que también es experiencia de encuentro con Dios. Somos armonía, nuestros cuerpos trabajan en armonía, nuestros organismos trabajan en armonía, nuestros órganos, por ejemplo el corazón tiene un ritmo, nuestra respiración tiene un ritmo, nuestro aparato digestivo también tiene un ritmo de función. El problema es cuando nosotros desordenamos esa armonía, ya sea con vicios, ya sea con excesos de comida, con excesos de bebida, con excesos de azúcares, o con exceso de sal, o con el poco dormir, o con el estrés mismo que nosotros manejamos cuando somos adictos al trabajo. Todas estas cosas hacen que se rompa la armonía, y a esa ruptura de la armonía le llamamos enfermedad, cuando los organismos entran a nuestro cuerpo y rompen esa armonía, como las bacterias, como los virus, ¿verdad? Rompen nuestra armonía, y entonces a eso le llamamos la enfermedad. Es la ruptura de la armonía de nuestro funcionamiento, de nuestro cuerpo, de la vida de nuestro cuerpo, del ritmo de nuestro cuerpo. Entonces, qué bonito es retomar nuestra conciencia de que la armonía es también un hecho fundamental en nuestra vida. No solo la armonía corporal, sino la armonía espiritual. Cuando hay paz en nuestro corazón, cuando estamos en plena armonía con Dios, cuando estamos en plena armonía con nuestros hermanos, y cuando estamos en plena armonía con la creación. Entonces nos damos cuenta que podemos ser hombres y mujeres generosos, solidarios, cuidadosos de nuestros propios hermanos y de la creación. Es lo que el Papa está tratando de decir en este numeral 58, porque estas experiencias nuevas de construcción, de saneamiento, de embellecimiento de paisajes, reforestación, por ejemplo, actos de recuperación del bosque, del medio ambiente, son también movimientos de la gracia del Espíritu que nos ayudan a tomar conciencia del gran problema global. Y aunque no resuelven el gran problema global, sin embargo colaboran en que se disminuya toda esta problemática de la contaminación y del medio ambiente. Qué bonito sería que en las parroquias tuviéramos una pastoral de medio ambiente, o una pastoral del cuidado de la casa común, y nos diéramos la tarea no solo de evangelizar el corazón de la gente, sino de transformar el ambiente a nuestro alrededor. Si hay necesidad de reforestar, reforestando. Si hay necesidad de educar a la gente en nuevas maneras de cosechar, en nuevas maneras de tratar la basura, no quemándola, sino educar a la población en estas nuevas maneras de tratar la basura, del reciclaje, por ejemplo, del saneamiento, el verdadero uso del agua,
que es importante saber administrar nuestra agua. Si pudiéramos enseñarle a la gente con esta pastoral a amar la naturaleza y a entrar en armonía en esa naturaleza con la fuerza de Dios, pues sería maravilloso. Las parroquias podríamos aportarle mucho a nuestra sociedad en este sentido. Ojalá pues que reflexionando este numeral de la armonía en nosotros, la evangelización se vuelva también una búsqueda de armonía entre la sociedad, entre nosotros, en el medio ambiente. Y el numeral 59, que es el último de esta parte, dice: al mismo tiempo crece una ecología superficial o aparente que consolida un cierto adormecimiento y una alegre irresponsabilidad. Como suele suceder en épocas de profundas crisis que requieren decisiones valientes, tenemos la tentación de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto. Si miramos la superficie más allá de algunos signos visibles de contaminación y de degradación, parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones. Este comportamiento evasivo no sirve para seguir con nuestro estilo de vida, de producción y de consumo. Es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes y actuando como si nada ocurriera. Esta es una de las peores actitudes que nosotros podemos tener como ser humanos. Se llama en el fondo irresponsabilidad. Cuando ante los problemas ecológicos que estamos viendo, nos hacemos los desinteresados o decimos es mentira esto del cambio climático, eso nunca va a pasar, el agua nunca se va a acabar, y en casos tremendos como los gobernantes que tratan de excusarse, que tratan de, como Pilato, de lavarse las manos para arreglar situaciones porque está de por medio el capital, postergan decisiones importantes porque pues están comprometidos nuestros gobernantes, porque se les ha dado dinero, porque se les ha dado prebendas, el gran capital, las grandes empresas. Y actuar así es una cosa irresponsable, pensando que las cosas nunca van a ocurrir, como el caso de nuestro país, de la situación de las aguas malolientes y de las aguas que nos están llegando a varios lugares de nuestra capital, o que nos está llegando agua sucia, que el presidente de la administradora de agua en nuestro país diga que el agua sucia no hace daño, ¿verdad? Que esa agua incluso que hasta ha adelgazado tomando esa agua. Creo que eso son irresponsabilidades, no es otra cosa que una actitud de irresponsabilidad ante la tarea y el deber que él tiene de hacer que las aguas lleguen potables, ¿verdad?, a nuestras casas. Entonces, en este sentido, esta actitud del Papa la denuncia como una actitud que no puede estar en los cristianos. Los cristianos debemos de comprometernos a cuidar el medio ambiente, debemos de comprometernos a vivir en esa armonía en la que tanto necesitamos estar inmersos todos. Con esto pues llegamos al final del capítulo 1 de la Laudato Si. Hay al final dos numerales, el 60 y el 61, acerca de las diversas opiniones, pero creo que estos textos de estos últimos dos numerales nada más es una advertencia del Papa de saber que la Iglesia lo que trata de hacer es orientar moralmente, ¿verdad? Los técnicos tendrán sus palabras, ¿verdad? Los biólogos tendrán sus ciencias, pero la Iglesia lo que tiene es llamar a la conciencia a través de la enseñanza del Evangelio. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía. Les esperamos el próximo martes acá en Viviendo Espiritualidad Ecológica. Que el Señor les bendiga a todos. Nuestro es este suelo y no lo dejaremos. Nuestro es el aire y no lo perderemos. Nuestro es el sol y no lo apagaremos. Y esta vida que es nuestra cuidaremos.